Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Que tengan muy buenas tardes. Bueno, hoy un programa más dando esperanza a todos y tratando de trabajar y colaborar para que entre todos nos ayudemos en esta época tan difícil. Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva emisión y ojalá que podamos ser de ayuda para todos ustedes. Y antes quiero sumar a una persona que queremos mucho y es una profesional de primera línea. Así que bueno, bienvenida Miriam, ¿cómo estás? Hola, Dios te ¿cómo bendice. estás, Víctor? ¿Cómo Bien, un estás? gusto de tenerla. Igualmente, de estar con ustedes. Bueno, en este minuto vamos a hablar con Dios para que Dios nos dirija en esta idea que es darnos esperanza y ayudarnos entre todos, hacer una sinergia y entre todos ayudarnos. Así que nada, ahí donde estás, mi amigo, mi amiga, podemos pedirle a Dios que Él nos ayude en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde tan hermosa, maravillosa, donde vamos a abordar temas importantes inherentes a la familia. Queremos pedirte que nos ayude y nos guíes para tener una vida bien práctica en este tiempo tan difícil. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenida Miriam. Voy ahora a compartir Bueno, algo que recién entró en pantalla, pero que quizá usted nos pueda explicar un poco quién es toda esa familia que está haciendo dieta, me imagino, en ese momento ahí, ¿no? sí, todos Ah, comiendo comida saludable. exactamente. Bien, mire, todo oídos. Bueno, mi esposo Enrique, mi hija mayor Camila, que tiene 21 años, mi hijo del medio Mateo, que tiene 17, y Nicolás, que tiene 13. Hermosa familia. Hermosa familia, sí, como has dicho. La verdad que, bueno, uno que los conoce de que eran bebés, yo te decía ahora, Mm, ahí nos damos cuenta que pasa el tiempo, ¿no? Ellos crecen, tal nosotros cual, nos quedamos. tal cual. Bueno, bienvenidos es una hermosa familia, gracias a Dios, en todo sentido, una hermosa familia. Y bueno, como ustedes pueden apreciar, nuestra licenciada y todas las materias que estudió y todo eso, luego cuando se fue madre, creo que empezó a escribir un libro ella y nos va a explicar muchísimo cómo es en la práctica esto. Así que hubieron muchas palabras que surgieron y están de moda, como por ejemplo pandemia, sindemia, qué sé yo, donar sangre, plasma y un montón de cosas que empezaron a surgir en estos 7 u 8 meses ya de este flagelo mundial que es la pandemia. Y si bien se han hecho muchas cosas en función de la salud, digamos, salud física, de lo que queremos hablar ahora también es nuestra salud eh, psíquica, ¿no es cierto? Nuestras emociones y todo eso. Pero, antes que nada, quiero mostrarles a ustedes, más o menos ponerles en contexto, así que nosotros venimos hablando en cierta medida, hace un tiempo venimos hablando acerca de la familia y esta es un bonito comienzo, una hermosa familia, este, pero la idea es que nosotros nos entendamos cuál es la idea de Dios en cuanto a la familia, cómo fue su idea original y va a ser siempre esa idea y nunca va a cambiar. Dios no cambia, no mutua de pensamientos. Así que este es el lema, ¿no? Que tomamos, viviendo de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Es una orden y nos ordena, ¿sí? Para vivir y siempre, yo tengo esta frase, ¿sí? Que bueno, si las familias vivieran en ese orden de Dios, quizás pobres psicólogos no tendrían mucho trabajo, ¿no? Pero al salirnos de ese orden, comenzamos a tener heridas que también Dios está usando a muchos profesionales para trabajar en esta área. Bien, una de las palabras que surgió en este tiempo es resiliencia. Y acá hay una definición, después vamos a conversar mejor, pero la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas.
una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. ¿Sí? Esta es una definición. Después vamos a ver si estamos de acuerdo o no al 100%. ¿Sí? Vamos a tratar de ver la óptica de Dios en cuanto a esto. Bueno, acá hay algunas, cómo ser más resiliente, ¿no? Práctica del optimismo, recuerda tus éxitos, bueno, reescribe tu vida, apóyate en los demás, no personalices los fracasos, apoya a los demás, es muy interesante, gestiona el estrés, sal de tu zona de confort. Me gustó esa última parte de salir de la zona de confort. Son algunas ideas que se pueden tirar como para ser una persona más resiliente, ¿no? Esto lo vamos a ir mirando ahora, ¿sí? Bueno, ¿de dónde surge esto? Bueno, está en Mateo 24, donde Jesús dice lo siguiente: y terremotos grandes y en diferentes lugares, hambres y pestes serán, y sucesos terribles, y del cielo señales grandes serán. Eso lo sabemos que iba a pasar. Entonces, en virtud de todas estas situaciones, yo conversábamos con, bueno, el viernes ayer tenemos una charla con personas de Honduras y veíamos lo difícil que fue. Honduras perdió el 50% del PBI, ¿sí? Y el 50, el 20% de la población sufrió problemas, digamos, 2 millones de personas están ahora con necesidades tremendas de casa, alimentos, todo. Fue tremendo lo que pasó con el huracán ETA en Centroamérica, y Honduras y Guatemala fueron muy golpeados. Lo tremendo de esto es que hoy en la misma zona se están evacuando porque viene un segundo huracán, así que nada, para que estemos pidiendo a Dios que les ayude a todas esas personas, ¿no? Y teníamos una pregunta, la pregunta de siempre, dice, bueno, 2 más 3 igual a 5, ¿no? Si puedo cambiar esa realidad, ¿no? Y eso lo vamos a contestar luego, seguramente. Así que, bueno, dicho esta introducción, vamos a pedirle a Miriam que nos ponga en contexto qué pasó con esto de cerrarnos y encerrarnos en casa. Sabemos que es por nuestra salud física, pero también hubo algunas secuelas en lo emocional y todo eso que es para toda la familia. ¿No es así, Miriam? Tal cual. Esto nos ha traído unos cambios muy bruscos en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de vivir, ¿no es cierto? Porque fue realmente inesperado. Habíamos comenzado el año escolar con todo lo que esto ocasionaba en marzo, y en la mitad de marzo comenzó todo esto y esto nos modificó a todos, tal cual. Así que bueno, Sí, hemos tenido a que ir todos los haciendo segmentos. a toda la familia, podríamos decir así. Creo que lo escolar ha traído grandes modificaciones en todas las familias, porque siempre en alguna familia hay un chico escolarizado, y esto de que tuviéramos que volver a encerrarnos en nuestra casa y convivir toda la familia todo el tiempo ha hecho grandes modificaciones en nuestra parte psíquica también. Por eso es la gran cantidad de consultas que tenemos, Víctor, hoy en día, por esta Sí, situación. Las grandes conflictivas que hoy están sucediendo en las familias, el aumento de gran número de problemáticas que no estaban hasta este momento, y que ahora estamos viendo, por ejemplo, en niños, en adolescentes y en adultos también. sí, Estamos viendo sí, sí, grandes sí. cantidades de problemas. Sí, Sí. Sí, sabemos que todos hemos sido afectados, o sea, nadie estaba preparado para esto. Quizá veíamos tal cual. algunos que mirábamos, ¿no es cierto?, los flagelos que pasan en otras partes del mundo, como las guerras, como las persecuciones, como bueno, gente que está hacinada en lugares por problemas étnicos, lo que sea. Eh, pero bueno, vemos a todas las familias, ¿no es cierto?, en esos grandes campos. Eh, pero esto ya fue a nivel mundial, y la verdad que
la problemática globalizada. O sea, todo el mundo en la misma situación. No es que cambiemos de frontera y cambie las cosas, no, Miriam. No, todo el mundo apareció con esta situación en ese momento. Y bueno, y esto ha traído grandes conflictivas, por supuesto, dentro de las familias, ¿sí? Dentro de en todos los países hemos visto que hay ya investigaciones con respecto a cómo ha afectado esta pandemia a todas las familias en todo el mundo, ¿sí? Ya empiezan a haber resultados de estas situaciones. Por eso es que hoy la idea era hablar sobre cómo salir de esta situación victorioso, ¿sí? Sí. No es fácil salir de estas situaciones victorioso. Y hoy, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre qué es la resiliencia, ¿sí? Que es un término que no está forjado hace mucho tiempo. Dentro de la psicología, más o menos desde el año 2002, aproximadamente 2003, se empezó a hablar de esta temática, pero con este nombre se ha querido establecer de alguna manera la capacidad que tiene una persona para superar una situación traumática que lo aqueja, ¿sí? Como la que estamos viviendo hoy en día con el tema del COVID. Y enfrentar esa adversidad de una manera saludable, ¿sí? Pasar esa adversidad de una manera saludable. En realidad no es solamente resistir la situación, ¿sí? Sería muy fácil si fuese así. Sino que digamos que es la capacidad para superar esa situación y para poder aprender de esa situación complicada que nos tocó enfrentar. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, los psicólogos en general han unido este concepto de la resiliencia con el concepto de apego, que es un concepto que nosotros tenemos en psicología y habla acerca de la relación padres con los hijos chiquitos. Fíjate vos la relación. Porque se ha establecido de que las personas que han tenido en su infancia, durante sus relaciones con un vínculo de apego parental, es decir, con sus padres, efectivo ese apego, ¿sí? Donde los padres han servido como reaseguradores, como vínculos seguros para el niño, tienen más facilidad para establecer esta resiliencia de adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos tenido padres que nos han reasegurado, donde nosotros nos hemos sentido seguros y cubiertos, en esas familias es mucho más fácil que los hijos pasen por situaciones conflictivas de una manera más triunfante, ¿sí? Y que tengan más capacidad de resiliencia que aquel que no tuvo esa posibilidad. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Por eso es que es tan importante establecer esta relación con los hijos pequeños como fuentes, nosotros como padres, fuentes de seguridad para ellos. Es decir, en un ambiente seguro, el niño se cría seguro y cuando sea adulto va a poder atravesar las situaciones mucho más fácil que alguien que estuvo inseguro en su infancia. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Creo que, bueno, eso tenía en mente Dios cuando en Deuteronomio 6 le habla y bueno, y dice, repetiré estas palabras, les enseñarás en el camino, cuando duerman. Y cuando uno ve todo ese contexto, la única manera que se las pueda repetir a alguien durmiendo es que convivas con ellos. Y que, o sea, y que puedas caminar y todo. Y cuando vemos ese contexto en el pueblo judío, hasta los 12 años, que recién iban a la sinagoga, entonces era mamá y papá, ¿sí? Los que, bueno, daban ese lugar seguro, ¿no? O sea que todo, o sea, ya cuando somos grandes, todo comienza de cuando somos bebés, desde que estamos en el vientre, ahí comienza todo. Exactamente. Por eso es tan importante la crianza, por eso es tan importante mantener un vínculo de seguridad con nuestros hijos, que, por ejemplo, hoy en día
que los chicos o los adolescentes o los niños escuchan tantas cantidades de noticias tan negativas, encuentren en la familia un vínculo estable, ¿sí? Un vínculo de seguridad. Y que nuestros mensajes sean de seguridad, de positivismo, de, bueno, ya vamos a salir de esto, ¿sí? Por supuesto, no poner falsas expectativas, pero sí estar siempre pensando en esta capacidad de resiliencia que tenemos los seres humanos. Hemos pasado nuestras sociedades por muchas pandemias, esta no es la primera. Y las personas han subsistido, han salido, han mejorado, han aprendido. Y eso es lo que nosotros tenemos que ponernos como objetivo hoy en día, ¿sí? Aprender de todas estas situaciones que nos están atravesando. Sí. Creo que una de las cosas que aprendemos es ser solidario, ¿no? Entender cómo Tal está cual. el otro, ponernos las sandalias de los demás y entenderlo. Que eso hizo Jesús cuando vino acá, ¿no? Se puso las sandalias nuestras y nos entiende completamente. No tenemos que explicarle nada porque él como ser humano las pasó todas. Entonces él nos entiende, aún en nuestros silencios, él nos entiende. Sí, el tema de resiliencia, esta definición, lo que me hace ruido es que un poco que como que centraliza a la persona en sí, eh, y acá como que no le damos cabida a Dios, ¿no? Pero la resiliencia nunca es mejor que cuando estamos tomados de la mano de Jesús, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es que Él es el que nos da la confianza también. Él es el que nos da la seguridad de que nos va a proteger en situaciones como esta. ¿Sí? Nosotros estamos seguros por Él, justamente. Está buenísimo. Y todo eso en la mente de Dios, siempre pensando en Deuteronomio, explicarás la palabra y hablarás de ella. Y en vez de contarle un cuento de hadas, bueno, vamos a mirar cómo fue creado el universo. Tal cual. Esto es buenísimo. Hay uno que les pegó mal el tema de la pandemia, pero muy mal, y nosotros los mayores no sabemos resolver y ayudar en esto. Es a la etapa del preadolescente, adolescente, joven, que tanto necesita su par para poder crecer, porque necesita al otro para crecer. Y de pronto nos tuvimos que encerrar. A lo mejor nosotros los más grandes por ahí la superábamos un poquito más, pero esa etapa necesita de amigos y de amigas de su edad, ¿no? Qué complicado, ¿no? ¿Qué te parece? Tal cual. Mira, en realidad, si nos situamos un poco cómo estábamos antes de mitad de marzo, como te decía al principio, habíamos comenzado el año escolar, los adolescentes estaban en sus colegios, los niños también, los jóvenes ya en la universidad, y cada uno viviendo como centro la vida escolar, ¿sí? Donde comparte con muchos pares, y nosotros sabemos que el adolescente y el joven de alguna manera hace por un proceso digamos, normal en su adolescencia, hace una pequeña separación de las figuras parentales, digamos, de la figura de los padres, se empieza a correr de la familia y empieza a ligarse más con las personas que son pares, ¿sí? Es decir, esto le permite crecer también, es un proceso normal que va produciéndose en el adolescente. Separarse un poco de la figura de los padres para poder ligarse con pares, ¿sí? Esto permite la independencia y un montón de cosas, un montón de procesos que se dan justamente en esta etapa. Y la vida del adolescente es más bien una vida con otro joven o con otro par. Y esta situación de la pandemia, así como vino en marzo, hizo que de repente, de estar compartiendo mucho tiempo fuera de la familia con otros pares, ya no pudiera hacerlo más. Es decir, se tuvo que encerrar en su domicilio con sus familiares y sus problemáticas por ahí, porque en muchas familias hay muchas problemáticas intrafamiliares dentro de la familia, y esto ha hecho que se agudicen quizás algunas problemáticas que ya estaban. Entonces, esto se agudizó con el miedo a contraer la enfermedad, con no poder reunirse con otros jóvenes de la misma edad,
recordemos la fase 1, etapa, no podía solamente, no era que no podía solamente ver a sus amigos, sino que tampoco podía ver a familiares directos, abuelos, que también forman parte de la estructura del adolescente, ¿sí? Esto también trajo muchas situaciones que nosotros, por ejemplo, ahora en los últimos meses hemos estado viendo dentro del, por ejemplo, del consultorio. Intrafamiliar trae muchas conflictivas, como decía recién. Esto ha traído en familias, en muchas familias, situaciones de violencia. Hemos visto muchas situaciones de abuso que se han incrementado mucho durante esta pandemia, ¿sí? Muchas denuncias con respecto a eso, porque la ha convivir mucho, un montón de situaciones que no estaban, digamos, normalizadas hasta ese momento. El adolescente también, recordemos que comenzó con todo un cambio en su estructura escolar, ¿sí? Con esto del aprendizaje virtual que les ha costado tanto también. Entonces esto también provoca que la ansiedad del adolescente suba, porque es una situación que el joven no estaba acostumbrado a tener, ¿sí? Y ha traído, por ejemplo, otras situaciones como, por ejemplo, problemas de sueño, ¿sí? Quizás toda persona, toda familia que tiene un adolescente en su casa sabe que el sueño de los adolescentes se ha modificado, ¿sí? Ha cambiado. Que durante el día el adolescente duerme y en la noche se relaciona virtualmente con otras personas. Esto pasa en casi todas las familias. Hay muchas familias que consultan por esto, porque el sueño se ha revertido, es decir, duermen muchas horas durante el día y en la noche están mucho despiertos, ¿sí? Porque es la hora en que ellos se conectan con otros jóvenes a través de lo virtual. Y este cambio, esta modificación en el sueño ha traído también problemas de conducta porque la noche se ha hecho para dormir y el día para estar despierto. Entonces, esto trae aparejado un montón de situaciones complicadas. Y así es como recibimos durante este año, ¿sí? Con un montón de modificaciones en la vida del adolescente. Ya el adolescente no se podía juntar más con sus amigos, estaba encerrado, se encuentra todavía, porque estamos todavía en esa situación. Entonces, se ha modificado en forma importante cómo el adolescente se manejaba. Vos sabés que en estos últimos meses que ya hemos podido volver a atender dentro del ámbito de los consultorios, porque en el principio no estábamos tampoco habilitados para atender, yo le pregunto siempre a los adolescentes que vienen a mi consultorio y a los niños también, ¿qué es lo que extraña más de la etapa anterior? ¿Sí? De cuando estábamos en la normalidad, podríamos decir. Y ¿sabes qué? Me llama mucho la atención que todos dicen, extrañamos abrazar, ¿sí? El abrazo, el tocarnos, el estar como muy hiper atentos nosotros mismos veo a alguien conocido, no lo puedo abrazar, no le puedo dar un beso, no le puedo dar la mano, ¿sí? Esto yo creo que tiene, digamos, el mayor padecimiento, podríamos decir así, del adolescente y del joven, no es el aislamiento en sí, el aislamiento social, ¿sí? Que todos tenemos, sino más bien este aislamiento corporal. No podemos tocarnos y el ser humano está ávido del contacto corporal con el otro, ¿sí? El abrazarnos, el hacernos cariño, que es lo que no se puede hoy en día por el tema del COVID. En realidad, el adolescente sigue conectado con otros adolescentes a través de lo virtual, ¿sí? Entonces, su aislamiento no es tan profundo, pero sí se ha tenido que modificar por esta pandemia, por supuesto. Sí, yo escuchaba, bueno, analizaba todo esto y escuchaba también a otros profesionales que decía, lo trataba de graficar de esta manera, dice, somos seres 3D,
Entonces, Tal al cual. entrar a la virtualidad, de pronto nos estamos convirtiendo en 2D y esto Mm. implica que, digamos, te abrazo virtualmente, pero no es lo mismo, ¿no? No, Y ese contacto y esa necesidad está. De hecho, bueno, la palabra de Dios habla justamente en el matrimonio, que tengan ese contacto es importante, o sea, Dios nos formó con una naturaleza, o sea, estamos hablando del creador, el creativo, el ingeniero, el arquitecto, que la tiene todo tan clara y sabe todas estas cosas, ¿no? De poder abrazar, de poder no herir con la mirada. Yo siempre me acuerdo en esta parte cuando Jesús está delante a esa mujer adúltera, que yo siempre digo que pueblo machista, que donde estaba el adúltero, pero la trajeron a ella nada más, pero Dios, Jesús, 100% Dios, 100% hombre, ni siquiera levantó la mirada para no herirla. O sea, hay una sensibilidad en el tal corazón de cual. Dios, que es la que nosotros tenemos ahí, nos hemos tiznado un poco con esa sensibilidad y necesitamos ser sensibles en esos aspectos. Pero ya he tenido la problemática, porque ya tenemos la problemática, y tenemos los jóvenes encerrados y todo eso. este, ¿cómo, ¿Cómo la licenciada y ahora madre ha tenido que lidiar con su familia en estos aspectos? ¿Cómo fuiste manejando, bueno, junto con Enrique, cómo manejaron el tema de la casa? Porque tenemos que ayudar a los padres. Ayudemos a los padres a que ayuden a los jóvenes y adolescentes. Yo te cuento que los psicólogos también tenemos problemas. Claro, Y que, por supuesto que sí. sí. Y que todos atravesamos por las mismas situaciones, todos estamos atravesados por lo mismo. Tenemos hijos adolescentes, es complicado. Por ahí a lo mejor lo que tenemos quizás de ventaja es que tenemos ciertas armas que por ahí el común de la gente no lo tiene, pero las problemáticas son exactamente iguales. Mm, Y los adolescentes no nos hacen caso porque seamos psicólogos, nos hacen caso porque somos padres. Entonces, a veces es muy difícil lidiar con todas estas problemáticas, pero en general podemos dar algunas pautas que por ahí pueden llegar a servirle a las personas que nos están escuchando. Por ahí hay un montón de situaciones que pueden ayudar a que el adolescente pueda de alguna manera salir airoso de esta situación. Yo creo que una de las principales armas que tenemos que tomar nosotros como padres es mantener la mente de nuestros hijos ocupada. Ustedes recuerden que una mente desocupada se ocupa de cosas que no le convienen, ¿sí? mm, Entonces, nuestra mente siempre tiene que estar ocupada en algo que sirva, algo que les traiga un aprendizaje, ¿sí? Es importante que nosotros dentro de nuestra casa mantengamos una cierta rutina, ¿sí? Que el adolescente mantenga una cierta rutina. Cuando hablo de rutina, hablo, por ejemplo, de horarios, hablo de que sigan manteniendo, por ejemplo, la actividad que se tenía antes y por supuesto que ya no está la escuela, pero sí están las clases virtuales, sí está la tarea que tienen que realizar siempre que mandan los colegios, ¿sí? Y por ahí es muy importante que sigan estableciendo un horario parecido al que ellos tenían antes de la pandemia, ¿sí? Porque eso mm. los ayuda para que después puedan seguir conservando esta situación. Es importante, muy importante, aprender a que ellos gestionen su tiempo. Esto de gestionar el tiempo tiene que ver con, a ver, organizar el tiempo de qué vamos a hacer durante el día, ¿sí? Porque si no, perdemos mucho tiempo. Nos pasa a los adultos también, ¿sí? Como Sí, que trabajamos quizás en casa y por ahí nos ocupamos de muchas otras cosas también aparte de nuestro trabajo, entonces se nos dificulta la gestión del tiempo. Es importante la organización, muy importante, ver qué vamos a hacer día a día. En el adolescente es muy importante el tema del tiempo libre, ¿sí? Y de que ese tiempo libre
pueda realizarlo, por ejemplo, en un lugar externo a la casa, ocupar el tiempo libre, por ejemplo, para hacer un deporte. Hoy en día sí están habilitados ciertas situaciones de deporte, digamos, de reuniones, inclusive con personas, con pocos jóvenes, ¿sí? También están habilitadas. Entonces es importante que él se relacione con los amigos en forma virtual y en forma presencial, con menos cantidad de personas, por supuesto. Una actividad física, habíamos dicho, aprender ciertas cosas que nosotros no sabíamos antes y que las podemos aprovechar de aprender ahora. Hay tantas cosas que nosotros podemos aprender virtualmente, muchísimas, ¿sí? El adolescente por ahí no lo sabe y por ahí el adulto puede orientar en aprender ciertas cosas que las podemos después practicar cuando la pandemia haya pasado, ¿sí? Hay muchas situaciones que nosotros podemos fomentar en los adolescentes como padres y que el adolescente puede aprovechar. Utilizar la tecnología positivamente. La tecnología no es mala, sino lo malo es su uso, ¿sí? Podemos aprovechar la tecnología de una manera maravillosa, como estamos ocupándola hoy en día, para aprender cosas. Y así también podemos ocuparla, por ejemplo, para tener contactos más cercanos con otros, con los otros pares, ¿sí? Hay un montón de jóvenes que me cuentan, alumnos, por ejemplo, yo doy clases en escuelas secundarias, y ellos me cuentan que han hecho como grupos virtuales para jugar, por ejemplo, a juegos entre compañeros de colegio, ¿sí? Bueno. Yo veo que eso es como una gran necesidad que ellos tienen de vincularse entre ellos por esta imposibilidad por el tema del COVID, ¿sí? Entonces, eso es una manera saludable de fomentar estas relaciones. Inclusive me cuentan ellos que han, por ejemplo, organizado la semana, por ejemplo, los días martes nos juntamos a jugar tal cosa virtualmente entre el grupo de compañeros. O, por ejemplo, hay otro grupo que me cuenta que están haciendo los deberes en forma virtual, por ejemplo, dos compañeras, dos amigas, que siempre hacían la tarea juntas, como ahora no se pueden reunir, lo hacen, se juntan a tal hora a hacer los deberes de la escuela. Y esto me parece maravilloso, porque de alguna manera, al no poder, digamos, al tener nuestras limitaciones de podernos reunir, ellas han encontrado y ellos han encontrado la forma de hacerlo de alguna manera posible a este encuentro, ¿sí? Y esto es realmente muy creativo. Ellos, los adolescentes, son creativos en sus maneras de resolver. Y también es importante, fíjate que hablando de todas estas cosas que el adolescente debería hacer y que los padres podemos fomentar, también es importante, me parece, darse también ciertos permisos para por ahí no estar tan bien, ¿sí? Esto es importante. No todos nuestros procesos son siempre, siempre, siempre buenos en la vida. Tenemos a veces picos, por ahí estamos mal, por ahí estamos mejor. No está mal que estemos a lo mejor un día más tristes que otros, ¿sí? Nuestro sistema de estado de ánimo hace como pequeñas montañitas a veces. Podemos salir de esa situación, ¿sí? No estancarnos en esa situación, eso es lo importante. No quedarnos a llorar, ¿sí? Un día no estamos tan bien, no importa, pero a la tarde volvemos otra vez. Esa es la capacidad de resiliencia, poder aceptar que no siempre vamos a estar con nuestro ánimo siempre arriba, ¿sí? Que somos personas que pasamos por fluctuaciones en nuestro estado de ánimo, pero lo importante es no quedarnos abajo, ¿sí? Sino que podemos resurgir, podemos levantarnos, Dios nos ayuda, estamos otra vez en carrera y volvemos otra vez a recuperarnos y a volver a empezar, como dice la frase, ¿sí?
Así que eso es importante, muy importante tenerlo en cuenta. La pandemia ha traído muchas situaciones de miedo, Víctor, muchas situaciones de preocupación, de angustia, en los adolescentes, en las personas mayores, inclusive en los niños. Yo veo, por ejemplo, en mi trabajo de consultorio, veo muchos niños muy preocupados, muy angustiados, porque quizás las noticias que nos llegan sobre las pandemias son siempre malas, ¿sí? Si nosotros prendemos el noticiero, nunca nos dicen cuántos recuperados hubieron hoy. Nos Sí, dicen cuántos muertos hubieron todos los sí, días. Entonces, sí. para nuestra salud mental, ¿sí? Es muy importante que si bien estemos conectados con las noticias, porque obviamente tenemos que estarlo, no nos sobresaturemos de informaciones negativas, ¿sí? Las noticias siempre ponen el foco en lo malo, en la muerte, en lo que vende, ¿sí? Si a nosotros nos anuncian cuántos recuperados hay, la gente no lo ve, pero si la persona escucha, hubieron hoy en San Juan tantos muertos, la persona inmediatamente focaliza la atención en eso. Parece que los seres humanos tenemos tendencia a ver el lado negativo y no debería ser así, ¿sí? Nuestra salud mental requiere que veamos también la parte positiva. Somos muchos las personas que se han recuperado, hay muchas situaciones que nos están dando positivas. Entonces, de alguna manera vamos a salir de esta situación como se ha salido de otras pandemias en otros momentos históricos de la vida. Claro, sabes que te estoy escuchando y creo que cada frase dijiste un tema distinto para tratar durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Y darle su importancia. Por ejemplo, a esto de que te mandan la prensa amarillista todo Tal negativo, cual. y al final vos escuchás todo eso y repetís lo mismo y ni siquiera te dan, te quitan el poder de análisis. Ese es Sí, el problema. es un Bueno, problema ya. grave lo de la noticia. Sí, es un problema grave. Sabes que está buenísimo, me encanta, creo que esto merece que sigamos conversando del tema, pero ya creemos que hemos dado pautas como para que todos en la familia trabajemos. Por ejemplo, me encantó eso, que todos no vamos a estar 100% bien todo el tiempo. Entonces, a ver, no importa la edad que tengas, de lo que me están escuchando, lo que nos están escuchando, vas a tener bajones, pero eso no quiere decir que te quedes en ese bajón, sino ya va a ser depresión. Ah, Tenés que salir de eso, Jesús, no, Dios nos ayuda a salir, como decía Miriam, y bueno, y entendernos que entre nosotros, sobre todo en la familia, que hay un momento que, bueno, hay alguien que está mal por algo, que no sabemos por qué, pero bueno, todo eso va a pasar. Eh, Mirá, está buenísimo, el tiempo vuela y en la web el tiempo, viste, acá en la web todo quiere que sea así, viste, todo microondas, 2 minutos, rápido. chao, cocina, chao. Entonces, pero hay mucho por hablar, Miriam, así que bueno, Miriam, quiero decirle a nosotros, tenemos a toda la familia de ella, un muy especial cariño, nos conocemos desde muy jóvenes y Sí, quiero alentar a todos los jóvenes que estudien mucho, que se desarrollen, que tengan su profesión, porque en aquella etapa de jóvenes también estuvimos estudiando y muchos dejaron de estudiar. Y hoy Miriam puede ayudar desde su profesión a muchos jóvenes a encontrar su camino y su salida y todo. Familia, no sé, bueno, que estas problemáticas no nos tiren abajo, sino que sepamos que hay una oportunidad para todos. Miren, quédate ahí. Quiero sumar a ver si nos podemos ver. Un segundo. Ahí te veo. Bien, esta es la pregunta del millón que venimos tirando, ¿no? Dice, si 2 más 3 igual a 5, si esto puede cambiar, ¿no? La fórmula en sí, para que el resultado cambie, si yo creo que que haya un 6 ahí después del igual, tengo que cambiar algo de la fórmula y ya es multiplicando. 2 por 3 igual a 6. Es decir, si siempre hacemos lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, ¿no?
podemos cambiar, sí, si cambiamos también nuestra óptica y nuestra manera de hacer las cosas. Y esos son los hábitos, que hay malos hábitos que los tenemos y siempre los resultados van a ser lo mismo. Así que, permíteme. Sí. Sabe que en Juan 16:33, ahí quiero compartirlo contigo, Miriam, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, el mundo vemos que trae aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ese que dijo yo he vencido al mundo es Jesús. Y en el que tengo que poner, como dijiste vos al principio, nuestra confianza es en Él, el que Él nos saca y nos ayuda. Y Él es parte de ser una persona resiliente, ¿no? De ser una persona creativa que, bueno, capitalice la crisis para salir adelante y no para quedarse. Y Jesús es nuestro mayor ayudador. Y yo quiero invitar a las personas que están escuchando y que por primera vez o que llevas tanto tiempo escuchando pero nunca tomaste esta decisión, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si querés que cambie la fórmula, si querés que cambie el resultado, bueno, ya probaste con tantas cosas. No sé, probaste con el alcohol, con la droga, ¿con qué probaste? Con el gimnasio, con meterte con los estudios más, no sé con qué probaste. Yo te invito y te desafío a que pruebes con Cristo para ver si esa fórmula de tu vida cambia, ¿sí? Y ahí como estamos, vamos a pedir, si tú quieres, el que está escuchando, que va a ver este video, quieres cambiar y que Dios cambie tu vida, simplemente tienes que venir a Él. Yo voy a orar y voy a pedir que me acompañen en esta oración. Si lo hace todo corazón, Dios escucha la oración. Y dice así, Dios, en el nombre de Jesús, vengo aquí así como estoy, con tantos errores y pecados encima, ¿no? No doy en el blanco nunca. Sé que necesito tu perdón, me arrepiento de todos mis pecados y quiero decirte, Dios, que quiero ir en tu dirección, no en la dirección del pecado. Por eso le pido a Jesús, sé mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si has hecho esta oración conmigo, los que están del otro lado, sepa que eres un hijo, una hija de Dios y puedes ser una persona muy resiliente en este tiempo. Dios te va a ayudar, Dios nos ha ayudado y Dios va a hacer, bueno, maravillas en tu vida. Miriam, queda pendiente un montón de conversación, seguramente. Gracias porque la verdad que ha sido, pero muy, muy bueno. Y creo que hemos aprendido muchísimo. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Muchísimas gracias, Miriam. Dios te bendice. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima, que seguramente van a haber muchas próximas. Ahí ya anoté toda la cantidad de temas que podemos conversar, ¿eh? Seguramente, seguramente va a ser un placer. Gracias. Bueno, saluda a Enrique y esa hermosa familia.